Cerca de 2.000 personas cumplen condena en las cárceles de Aragón. En la de Zuera, en la de Daroca, en la de Teruel, alrededor del 70% de los presos que cumplen condena es por delitos relacionados con el tema de drogas. ¿Quiénes son? Pues en mayoría hombres de unos 40 años y muchos de ellos además extranjeros. Y la otra cara, porque en las prisiones no están solos, en realidad conviven con ellos los funcionarios de prisiones. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Se pasa miedo? Vamos a averiguarlo. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza. Mira, Alfonso Peiró, responsable de prisiones del sindicato CESIF en Aragón. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Lo primero, por estar con nosotros y por contarnos un poco cómo es esa vida, ¿no? En las prisiones. Al final, vosotros también convivís bastante, porque echáis unas cuantas horas, ¿no? Sí, nosotros hacemos la vida con ellos realmente, así que desde que se levantan estamos con ellos en el desayuno, en la comida, la merienda, en la cena, y cuando se acuestan ellos están en la celda, también estamos nosotros allí. Al final, estamos 24 horas. Eso iba a decir, 24 horas, ¿no? Porque al final pues los acabáis conociendo unos a otros. Sí, claro, los conocemos perfectamente, porque además a la primera persona, cuando ellos tienen una necesidad o un problema, a la primera persona que ven es al funcionario que está con ellos en día a día con el módulo. Uh-huh. Decía yo, ¿pasáis miedo? Porque uno de los grandes problemas que tenéis es el tema de las agresiones. Uh-huh. Miedo no se tiene porque al final eres un profesional y miedo no tienes, pero lo que tienes sí que es verdad es respeto. Uh-huh. Es como a lo mejor un bombero que se vaya a un fuego, pues hombre, miedo no tendrá, pero sí que tendrá respeto y profesionalidad a la hora de actuar en nuestro caso, con los internos. Y claro, uno de los grandes problemas que sufrimos nosotros son las agresiones con los internos. ¿Hay muchas agresiones? Sí, sí que hay muchas agresiones. Porque primero cada vez las agresiones son más graves y luego a diario sufrimos agresiones ya sean verbales o de amenazas o estas son a diario. Uh-huh. Y luego las que son con lesiones, pues cada 2 o 3 días hay una agresión. Cada 2 o 3 días. En Aragón, entiendo, Sí, son datos no, de en Aragón. Aragón no, en toda España. En En toda el España. cómputo de toda España hay una agresión cada 2 o 3 días. Claro, y Una aquí, agresión física. porque otra cosa son las amenazas, como dices, o los insultos, ¿no? Sí, porque las amenazas y los insultos, un poco dado el reglamento penitenciario y la legislación actual, pues hace que este tipo de amenazas, o que no seamos agentes de la autoridad, por ejemplo, hace que estas amenazas e insultos sean a diario. Claro. Vale, ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, el problema que Uh-huh. tenéis está con los protocolos, con el tema de la seguridad. Explícanos esto, Alfonso. Sí, en prisiones tenemos un protocolo de agresiones que últimamente, bueno, se quitó la firma de este protocolo porque creíamos que necesitábamos de verdad un protocolo para evitar todo este tipo de agresiones. Uh-huh. Entonces retiró la firma CESIF porque no desarrolló nada el protocolo. Desde que se creó no se ha desarrollado nada. ¿Y qué pedíamos, por ejemplo, que se desarrollara? Eso, por ejemplo, en formación. Se tiene que invertir en formación porque hay muchos internos con enfermedades mentales. Luego hay nuevos tipos de delitos, de bandas organizadas, de nuevos delitos que necesitan y requieren una formación. También claro. pedíamos, por ejemplo, medios materiales, medios materiales, por ejemplo, son de protección nuestra. O sea, que en el trabajo realmente no tenemos unos medios de protección adecuados a la labor que hacemos. Y también, por ejemplo, pedimos también el empleo de pistolas Taser, para que creemos que es una arma muy útil para cuando hay un interno violento, para que él no sufra más lesiones de las que puede sufrir y se terminaría el problema más rápido. Él, o un funcionario, o algún otros compañeros, porque sois testigos de peleas, por ejemplo. Sí, claro, es que las peleas, al final, los internos conviven allí, es un mundo, tienen, ya sea por problemas de deudas, o de drogas, o de rencillas. Al final se producen hechos violentos, principalmente son con ellos, entre ellos, que al final también puede desembocar en agresiones hacia los funcionarios. Claro. Y luego me hablabas antes también de que es necesaria una nueva legislación sobre las faltas de los internos. Sí, por ejemplo, las leyes penitenciarias que regulan todo el funcionamiento de una prisión, además
están muy claras las leyes y son dos, que una es la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue la primera ley orgánica que se hizo en democracia, que Ujú. es del año 79, por lo tanto tiene 45 años. Madre mía. Y Ujú, el reglamento que la desarrolla es del 86, el último, que tiene 38 años. Por ujú. ejemplo, en este reglamento, bueno, se regula también las faltas disciplinarias de los internos y, por ejemplo, en el año 86 no teníamos teléfonos móviles. O sea, la realidad de las prisiones ha cambiado Claro, mucho desde el año 86, por ejemplo. está totalmente obsoleta, ¿no? Entiendo. Claro, no tiene nada que ver, la realidad de las prisiones no tiene nada que ver con el reglamento o medios telemáticos, o las Ujú, prisiones son totalmente distintas ujú, a cuando se crearon estas leyes que nos regulan nuestro funcionamiento. ujú. Alfonso, ¿y si hay una agresión, tenéis que ¿Mm? seguir viendo a ese interno o se traslada o qué es lo que pasa cuando se produce una agresión? Ese es uno de los graves problemas que tenemos en la prisión, porque nosotros cuando sufrimos una agresión, primero que reclamaríamos también es una atención psicológica, un seguimiento psicológico, porque nosotros seguimos viendo a nuestro agresor, lo seguimos viendo, lo seguimos tratando. Ya. Hoy te pega y mañana tienes que estar en el reparto de la comida y lo ves que está comiendo a tu lado. O sea, o realizar sus actividades deportivas o formativas las está Ujú. haciendo al lado tuyo y esta persona te pegó el día anterior. Entonces, tenía que haber un protocolo que rápidamente se apartara a esta persona de prisión. Otro, por ejemplo, un problema que tenemos así más específico, todavía más acuciante en Zuera, es si ocurre esto con internas, porque en Zuera solo hay un módulo, no hay otra posibilidad y las conducciones de internas son más infrecuentes que las de internos Sí. y hace que todavía esto se acucie más. Cuando hay una Y es agresión de una mujer, dices, ¿no? Eso es, cuando Mm. una mujer, una interna, agrede a una funcionaria o un funcionario, esta interna es mucho más complicada. Si en hombres ya es muy complicado que lo trasladen de centro, mujeres todavía es más, Es- o sea, más infrecuente que se dé esta posibilidad de que sea trasladada de centro. Ujú. ¿Hay masificación? ¿Tú crees que hay masificación? Sí, actualmente tenemos menos masificación que otros años, o sea, que otros en años anteriores, Sí. pero todavía sigue habiendo masificación. Y, por ejemplo, en Zuera tenemos un problema de obras y hace que no podamos hacer una clasificación interior correcta, Ujú. ¿Qué es que eso, las Alfonso? prisiones, ¿ ¿sí? qué es una clasificación interior? Sí, las prisiones, los internos van a módulos según su comportamiento. Entonces, según su comportamiento, historial delictivo, bueno, se hace que los internos convivan con más o menos gente de su mismo carácter Ya. o condiciones. Ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un interno, por ejemplo, que es violento, ujú. se traslada a otro módulo, pero llega un momento que en ese módulo, si también es violento, te quedas sin módulos Claro. para poderlo ubicar y sigue siendo un problema que el interno no es trasladado y te quedas sin módulos para que tenga una correcta vida en prisión de ese interno. Ujú, Y esto provoca, por ejemplo, que haya más agresiones hacia los restos de internos y hacia los trabajadores. ujú. Bueno, pues estas son algunas de las reivindicaciones que tenéis que me parecen importantes. Más ahora, Ujú. creo que además ahora lo tenéis un poco más complicado para llegar a los centros, ¿no? O lo vais a tener a partir del 1 de marzo más complicado. Sí, a partir del 1 de marzo pues va a haber un recorte en las líneas de transporte de los trabajadores que creemos que, bueno, primero es una crítica hacia este recorte, porque son el transporte de los trabajadores hacia Zuera, que es una prisión que se hizo a 50 kilómetros de la ciudad sin servicios, porque no hay otro tipo de servicio que sea el medio privado, ni tampoco tenemos alojamientos para poder estar allí. No hay otra forma de ir al trabajo que no sea El con coche, tu vehículo claro. privado o que te pongan un transporte. Entonces, la gente sí que está, los trabajadores sí que están utilizando este transporte, pero desde Madrid han decidido recortarlo. Mm, Entonces, creemos que es una aberración porque lo primero que tenían que haber hecho a lo mejor es si no quieres que la gente vaya tanto en el autobús, es regular el teletrabajo mm, o los nuevos horarios. Entonces, haría que la gente tuviera que ir menos al centro de trabajo en determinadas horas y no haría falta mm, tanto transporte público que dicen ellos. ujú.
Y bueno, y también están unas medidas de ahorro energético que es totalmente incompatible con quitar transporte colectivo. Claro, eso es evidente, eso es así. Ujú. Bueno, pues falta mucho por regular, ¿eh? Todavía en el tema de las prisiones, sin duda, para poder tener unas prisiones óptimas y que vosotros tengáis además un trabajo óptimo, que es lo que se busca. Alfonso Peiró, responsable de prisiones del sindicato CESIF aquí en Aragón. Muchas gracias, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos la voz. Un saludo.